¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Decisión 2013, diputados. En esta oportunidad y como todos los fines de semana vamos a estar acompañándolos con distintos candidatos a la Cámara Baja de distintos puntos del país. Más de 400 candidatos estarán en Televisión Nacional para presentar sus proyectos, sus propuestas, verse las caras, como en esta oportunidad lo están haciendo del Distrito 12, que están acompañándonos acá, pertenecientes a Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana. Este distrito posee 361.234 habitantes según la proyección del INE para el año 2012. Vamos a comenzar, por supuesto, a saludar a los candidatos a la Cámara Baja del Distrito 12 que están presentes ya con nosotros aquí en el estudio. Han venido, vamos a comenzar con Marcelo Chilling del Partido Socialista, 64 años, del Pacto Nueva Mayoría. Marcelo, bienvenido. Gracias. Bien, seguimos con Martín Ristenpar, 36 años, del Partido Humanista. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Arturo Esquella, 34 años, de la UDI, el Pacto de la Alianza. Bienvenido. Gracias por la invitación. Seguimos con Arturo Longton, 65 años, de Renovación Nacional, Pacto Alianza también. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Daniel Verdesi, de la Democracia Cristiana, 60 años, del Pacto Nueva Mayoría, también nos acompaña. Encantado, Fede, gracias. Y la más joven del grupo, la única mujer además, Ashley Venegas, 21 años. Ella es del subpacto del Partido Igualdad y Partido Ecologista. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, y comenzando con un tema que por supuesto ha preocupado a nivel nacional, ¿no? Pero cuando conocemos las últimas encuestas del tema de la delincuencia, el 22% de los hogares ha sido víctima de la delincuencia o por lo menos uno de sus habitantes. Vamos a comenzar primero preguntándole a los postulantes a la Cámara Baja, comenzando con Marcelo Chilling, de las propuestas que tienen respecto a la delincuencia, si va a ser un tema o no con el que van a llegar al Congreso Nacional. Marcelo. Es un tema independiente de lo que uno desea al respecto. Está puesto en la opinión pública, en la preocupación de la ciudadanía. Pero tenemos que preguntarnos por qué hemos fracasado, porque se han endurecido las penas, han aumentado los policías, aumentan los jueces. Todo lo que tiene que ver con las medidas de carácter disuasivo y represivo ha crecido. Y sin embargo las cosas continúan igual. Yo creo que llegó la hora de que la sociedad chilena se pregunte por qué nosotros producimos tanta delincuencia. Tiene que haber una razón de fondo que es la que finalmente se debe abordar si en serio se quiere acabar con el tema del delito, de la delincuencia y todos los estropicios que le están asociados. Aquí le reitero, no bastan las medidas judiciales, policiales, represivas, hay que indagar en cuál es el origen. Los delincuentes no vienen de Marte, vienen de entre nosotros mismos, del pueblo de Chile. Y en consecuencia, si se quiere dar una respuesta que no sea la frase fácil y el eslogan, el fin a la puerta giratoria, el candado, etcétera, etcétera, bueno, hay que examinar qué es lo que está ocurriendo en la sociedad chilena que produce este fenómeno en tan gran cantidad. El siguiente postulante a la Cámara Baja, primero, y enfocarnos a que si bien es un tema nacional, el tema de la delincuencia ha preocupado particularmente al distrito que ustedes están representando, al Distrito 12, si van bien enfocadas las medidas hasta ahora. Mira, yo creo que el tema de la delincuencia también es una problemática de fondo y también hay que abordarla desde ese punto de vista. No solamente el tema del robo, del hurto a nivel particular, sino que hoy día el gran hurto, la gran problemática es que hoy día a muchos trabajadores, a muchas personas comunes y corrientes, las grandes empresas, la colusión de las farmacias, también es parte de la delincuencia. Lo que pasa es que también hay que decirlo, también hay que nombrarlo. Pero hoy día justamente caemos en esta problemática de que es la delincuencia a nivel local o a nivel particular. Y resulta que eso siempre lo vamos a tener. Y yo creo que la historia de la humanidad ha existido. Pero también el tema del fondo. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué es la sociedad que tenemos hoy día? Si colocamos al ser humano como valor central o lo colocamos como el último eslabón. Si hoy día todo gira en torno al dinero como el valor central. Hoy día no te educas si no tienes dinero, no tienes salud si no tienes dinero, no
tienes jubilación ni tienes una vejez reposada, sino tienes el acceso al dinero. Entonces, me parece que también el tema es de fondo. Y eso es lo que hay que abordar. Y hoy día, en estos 43 años, no hemos sido capaces de resolver eso. Más allá de la delincuencia particular, que obviamente es una problemática local, que uno tendrá que abordarla y tendrá que capitalizarla a través de la operatoria o un plan maestro a través de los municipios. Me parece que es justamente la intervención y a través del tejido social. El tejido social hay que rearmarlo de tal forma que nosotros podamos ir de una otra forma organizándonos y estemos articulados, de tal forma que identifiquemos la delincuencia pequeña, pero también tenemos que abordar la delincuencia mayor. Hay delincuentes con cuello y corbata, hay delincuentes que se esconden detrás de oficinas y eso también es importante enfrentarlo. Parece que las encuestas muchas veces la manipulan o se enrostran solamente a la puerta giratoria o a los que pasan en la cárcel y están hacinados en esos espacios. Y resulta que el ser humano hoy día ha pasado a último espacio de esta problemática. Arturo Esquella, han habido reuniones de autoridades locales incluso, y por eso yo pregunto si esto va relacionado con las autoridades que representan finalmente a la zona y si ustedes van a llegar con ese tema al Congreso Nacional mediante leyes, mediante las leyes que ahora están durmiendo en el Congreso y que tienen que ver con la delincuencia. Bueno, yo estoy en una verdadera cruzada en términos de seguridad. Formo parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, formo parte también de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es donde se ven las modificaciones al Código Penal. Y estoy convencido que al menos en dos ámbitos por donde tú tienes que tratar el tema de la seguridad ciudadana se está fracasando derechamente. En lo que se refiere al control y sanción y en lo que se refiere a la rehabilitación, reinserción en términos generales. En control y sanción, lejos de lo que piensan algunos iluminados que son buenos para ver lo que está pasando en Holanda o en Alemania, la verdad es que las penas son bajas. Cuando tú le aplicas la ley 18.216, que es la que permite cumplir las penas de libertad, inmediatamente las personas, muchas de ellas quedan cumpliendo sus penas totalmente fuera de los recintos penitenciarios. Para hacerte una idea, de 108.000 personas que están en el sistema penitenciario, la mitad, es decir, 54.000 personas, están cumpliendo su condena en libertad. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la condena? ¿Cuál es la sanción? Sancionemos más severamente. Esta semana se aprobó un proyecto de ley que presenté yo que sanciona más duramente el robo en lugar habitado. Yo soy un convencido que es de los delitos contra la propiedad que más temor genera, porque una cosa es la victimización, es decir, la cantidad de delitos que se cometen, y otra es precisamente la sensación de temor, en donde no se ha avanzado absolutamente nada. Y una buena manera de combatirlo es precisamente que las penas sean más altas, que el delincuente sepa que si es que lo pillan al interior de una casa, el tipo va a pasar una buena temporada en la cárcel y no va a poder optar a beneficio, que es lo que proponemos con este proyecto de ley, que por lo demás fue aprobado unánimemente en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Arturo Longton, ¿va y pasa por las penas que sean más altas, cree usted? Yo creo que aumentar las penas no es suficiente. Lo que hemos colaborado es a llenar las cárceles en los últimos 20 años aumentando las penas. A mí me tocó presidir una comisión investigadora de las cárceles de Chile y las conclusiones eran la falta de segregación, de la verdadera universidad de la delincuencia que eran las cárceles, y ahí no ha habido una modificación de fondo. Se limitó a la construcción de nuevos penales, pero no a una tarea clara de separación de los presos de segregación y de reinsertarlos en la sociedad. Así que, si bien hay que aumentarle en algunos casos, no creo que sea la panacea. Ahora, yo creo que hay también cuestiones de fondo. Yo creo que la globalización, de alguna manera, influye mucho en nuestra sociedad. El ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo a través de Internet es importante. Si es un buen ejemplo, bueno, está bien, pero la mayoría son malos ejemplos, nuevas técnicas de delincuencia, cómo asaltar, cómo robar, eso se está viendo a diario, cómo va mejorando. Los delincuentes son verdaderos maestros que han ido mejorando cada vez más sus técnicas y eso de alguna manera hay que abordarlo como sociedad. A mí me tocó trabajar fuertemente en el tema siendo gobernador hasta hace un año atrás en la provincia de Marga Marga y tuvimos buenos resultados desde el punto de vista de las encuestas. Hay una estadística que llega a Carabineros que se llama STAT, mes a mes, donde se va pasando revista a los distintos delitos y se le va encargando a distintos oficiales de Carabineros tareas muy, muy concretas. Intervenimos en el barrio comercial de Quilpué, que se llama Barrio Comercial en Paz, y ha tenido resultados realmente estupendos desde el punto de vista de la delincuencia. Hay una buena satisfacción, o un buen nivel de satisfacción por parte de
de los comerciantes, pero creo que no es suficiente. Se aumentó Carabineros, la dotación ha aumentado casi un 100%, pero yo creo que tiene que ser un cuento de actitud. La sociedad tomar conciencia, atreverse a denunciar. Tampoco hay mucho, la gente no se atreve a denunciar, hay un teléfono especial para eso. Sí, gracias Arturo Longton, tienen 2 minutos para responder. Quiero ir a Daniel Verdecidas de la Democracia Cristiana y hemos visto también durante los últimos días, a propósito de estos proyectos que están en el Congreso, con algunos reparos que le están haciendo precisamente de la Democracia Cristiana, de la concertación o de la nueva mayoría en general. ¿Cree usted que va o ayuda o van en línea estos proyectos de ley que ha propuesto el gobierno, por ejemplo, y que van en línea para detener la delincuencia o por lo menos bajar los niveles preocupantes? Yo creo que el aumentar las penas, el agravar el delito solamente aumenta la falta de segregación en las cárceles, que ya están colapsadas todas y con una insuficiente rehabilitación. Claramente aquí el tema se puede enfrentar de 2 puntos. Desde el punto de vista social, del daño que produce la inequidad social, que lleva en todos los estudios a un aumento de las tasas de delincuencia y de la violencia. Este no es un tema menor, o sea, requiere además un profundo estudio sobre la educación. En Chile existen muchas prácticas generalizadas de falta de respeto a las leyes, por ejemplo, como son las transgresiones pactadas, que ocurren no solamente con delincuentes, sino que en la sociedad civil. Robo de agua, cables que se conectan a las viviendas, robo de TV cable, etcétera, etcétera. Y esas prácticas se generan a través de una educación inadecuada. Y segundo, el rol de la policía tiene que ser modificado y tiene que ser mejorado. Lo digo como médico que atiende todos los días a los policías que traen a delincuentes para diferentes temas de control de lesiones, por ejemplo, y uno ve la mezcla. Detenido un señor por ebriedad simple al lado de otros delincuentes agresivos, violentos, etc. El rol tiene que ser priorizado, la policía tiene que priorizar sus acciones respecto a los delitos de gravedad. Y hay muchos temas que en otros países ni siquiera son delitos, aquí son delitos. ¿Para qué decir el tema de accidentes de tránsito y otros? Creo de que el 60% de las acciones de la policía son inefectivas porque están en temas que no son prioritarios para la población. Ashley Venegas pasa por profundizar las penas para los delincuentes, una, y lo otro, que casi todos se han enfocado en aquello, el tema de la educación. Y te lo pregunto porque eres joven, porque además estás en el ámbito de la educación. Estudias, si no me equivoco, en educación básica, musical. Mire, la verdad es que yo lo veo desde el punto de vista como profesora, como una persona que trabaja con niños y con jóvenes, que se ha dedicado a la orientación de jóvenes. A pesar de que la diferencia de edad es muy, muy baja, uno se da cuenta que hay algo que es casi cultural, es algo social. Hay un problema, no nos preguntamos por qué delinquen, o sea, ¿por qué aumenta? Porque la verdad tenemos un sistema en el que las riquezas, sabemos todos, están mal repartidas. Y en segunda instancia, simplemente porque no ven otra salida. O sea, me dan un pescado, pero no me dan la caña. O sea, ya, le vamos a dar un bono de tanto, un bono de 40.000 pesos y son 4 niños. ¿Qué solución da uno? O sea, yo creo que las madres, las dueñas de casa hacen maravillas con 40.000 pesos porque no sé cómo lo hacen y sobreviven. Pero eso lleva a que el hijo vea una necesidad en su casa, se preocupe por la mamá que está con la soga al cuello, vea al papá que usualmente puede ser alcohólico, puede ser drogadicto o simplemente está cesante. ¿Y qué opción le queda a uno al joven? El joven lo que dice es, bueno, tengo que generar como sea. Yo me ha tocado estar en colegio en el que los jóvenes me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy esperando que me echen para ponerme a trabajar, porque así no sale mi familia adelante. Mi familia no come con las tareas que yo traigo del colegio. Y la verdad es que es preocupante. A mí me preocupa porque me dedico a esto, me gusta lo que estudio y veo que la juventud, las generaciones que vienen un par de años atrás de la mía, están realmente sumidas en un hoyo que es muy profundo, que es hay un resentimiento social,
hay un desencanto, no hay ganas de cambiar nada, hay ganas de producir como sea. Y ese es el problema. Buscan producir de cualquier manera, sea delinquir, sea trabajar siendo menores de edad, siendo explotarse a sí mismos, tratando, hay un grupo que intenta estudiar y intenta trabajar. Pero ¿cuántos lo logran efectivamente? Gracias, Ashley. Vamos a pasar a otra pregunta y a otro tema en realidad, y que tiene que ver mucho con el Distrito 12 porque abarca muchas zonas rurales, ¿no? Y hablábamos al principio de un tema nacional. Este prácticamente también tiene varias zonas rurales preocupadas, que es la sequía. Vamos a comenzar ahora para ser más democráticos y justos por este lado. También tienen 2 minutos para responder, pero enfocándose a su labor como diputado en el tema de la sequía, cómo abordarlo. Ya intentan hacerlo de manera nacional, pero unos hablan de falta de infraestructura, falta de cultura o educación, y así sucesivamente. Arturo Longton, comenzamos por aquí. Bueno, yo aclaro que no es tarea de los diputados preocuparse de la sequía en primer lugar, sino que de las autoridades del Ejecutivo. Pero como política nacional. Sí, allá voy. Pero no es prioritario. Lo que tiene que hacer un diputado es apoyar y de alguna manera colaborar a que los instrumentos aparezcan y puedan atender con claridad lo que es la sequía. A mí me correspondió estar como intendente subrogante en varias ocasiones y abordar y tomar este tema. Es grave el problema en la región Valparaíso, y ahí hay un tema que tiene que ver con cultura, como tú bien decías, hídrica. Casi el 90% del caudal del río Aconcagua va a parar al mar. Entonces no se toma aguas arriba, no hay embalse, no hay nada que capitalice esa agua y se pierde. Por lo tanto, tenemos que avanzar en tener varios embalses. Algo se está haciendo a través del Ministerio de Agricultura y se están recuperando tranques. En Limache se recuperó un tranque que tenía más de 80 años y no se usaba. Otro en lugares adyacentes 40 años. Y eso es una buena medida, pero no es suficiente. Yo creo que pasa por que la gente tenga cultura relacionada con el tema de la sequía, que sepa valorizar el agua, de que las autoridades hagan las obras fluviales que corresponden, en este caso los embalses, y el reparto del agua también sea equitativo. Ahí el tema de los derechos de agua, el corte del río Aconcagua en varias secciones ha traído problemas de equidad. Ha habido abuso, aguas arriba, algún candidato por aquí lo anunció, por parte incluso de autoridades bastante conocidas que están extrayendo agua en forma ilegal. Entonces ahí hay que aumentar las penas, hay que aumentar la fiscalización. Creo que la Dirección de Obras Hidráulicas, la Secretaría Ministerial de Agricultura, tiene que tener los instrumentos necesarios, tiene que tener el personal necesario para hacer las fiscalizaciones que corresponden. Bien, y durante esta administración, en una política pública, cuando se habla de la sequía, se ha intentado incluso con autoridades como Rodrigo Udilla, por ejemplo, que es el encargado de estar aunando criterios en este sentido. Daniel, ¿cuáles son las principales medidas que respaldaría como diputado en caso de que se tomen medidas un poquito más concretas respecto a la sequía? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que considerar que los grandes proyectos para resolver el tema del agua requieren probablemente proyectos con rentabilidad social y no económica. Muchas grandes obras tuvieron que hacerse en el pasado no haciendo cálculos económicos inmediatos, porque son obras de gran inversión, de gran envergadura, como La Paloma, lo fue en Ovalle, ¿no es cierto?, pero que significa un gran acuerdo empresarios, gobierno, agricultores, de manera que se pueda contribuir a una resolución global del problema, integral, con un manejo global de calidad y haciendo referencia también a lo de la cultura hídrica, que significa la percepción de que toda gota de agua es importante. Toda gota de agua es importante, no tan solo para los ciudadanos, pero hay que considerar también el gran gasto de la empresa en el tema del agua. Son las mineras las que consumen más agua en todo Chile. Y esto implica un esfuerzo también del empresario para poder contribuir para que aguas que sean para consumo humano y agricultura tengan su espacio en acuerdos globales, económicos, y donde el gobierno también tiene que hacer un aporte por el tema de la tremenda eficacia que tiene para el desarrollo
de los pequeños agricultores, en este caso. Ashley es del Partido Ecologista. Yo me imagino que ella también debe tener una idea acabada respecto a esto. Bueno, la verdad es que, siendo muy honesta, creo que el problema pasa por lo que nombré anteriormente. Hay un problema de educación, de la base. Desde niños, anteriormente, me pueden corroborar mis compañeros, que me imagino, existe educación cívica. Hoy ya no existe educación cívica. Los niños, los chicos saben, no tienen idea de que la importancia de emitir su opinión, no saben cuidar el medio ambiente, no saben respetarse entre sí mismos. Por eso tenemos problemas tan graves como el bullying, tan graves como el no tener conciencia sobre la naturaleza, el agua, los animales, cómo se maltratan a los animales, y eso se considera una burla, se considera gracioso. Y eso es porque no hay una educación de la base, de la conciencia, no están educados los valores. Pero en políticas concretas. En políticas por ejemplo. concretas, la verdad es que sí se deben adoptar medidas drásticas, porque ya el asunto del agua es algo que cada vez es menos. Y como bien dijo acá el señor Verdesi, cada gota es importante. Indispensablemente una gotita que cae todo el día, se replica en todas las casas. Hay un problema de que tampoco el agua está en manos de Chile. O sea, además el costo es elevado. Hay un sinnúmero de factores. Los agricultores, todos ellos, se debería hacer algo de contingencia, un plan trabajado con y para ellos. Se debe trabajar con la comunidad, ya es suficiente de sentarnos solamente las personas que se les entregó el deber y decidir nosotros según un criterio propio, sino que se debe trabajar directamente con la comunidad. Nadie conoce mejor de esos que ellos mismos. Arturo Esquella, desde el gobierno, bueno, ya lo decíamos, han tratado de tomar medidas a través también del Senado, ¿no? ¿Ha sido suficiente hasta ahora? Porque finalmente entre la sequía, las pocas lluvias, la poca infraestructura y la educación, y etcétera, han habido finalmente más ideas que propuestas concretas. Yo creo que lo primero es cambiar el enfoque del diagnóstico. Este no es un problema de las zonas agrícolas, es un problema nacional. O sea, todos consumimos, de Arica a Punta Arenas consumimos agua. Cuando en Iquique los tomates salen más caros es porque tenemos sequía en la zona centro, y uno tiene que tener la capacidad, y ahí la autoridad es muy importante, de traspasar la preocupación al resto del país, número uno. Desde el punto de vista local, nosotros estamos viviendo una situación dramática, porque ya no solo nos afecta desde el punto de vista del consumo del agua o de frutas y verduras, sino que de nuestras fuentes laborales. Hoy día una persona que tenía para sembrar y plantar y cosechar 10 hectáreas, por poner un ejemplo, está trabajando con 1 hectárea. Por consecuencia, los productos de ahí salen muchísimo más caros. En términos de soluciones, se ha propuesto y se ha avanzado, digamos, ya se está trabajando en un embalse nuevo en el sector de Aconcagua, pero a mí me gustaría ver con mayor agilidad algunas de las soluciones que tienen más que ver con nuestra zona, como por ejemplo el incremento, se van a hacer estos trabajos para incrementar la capacidad del embalse Los Aromos, que está ubicado en el sector de Limache, que hasta el momento tiene una capacidad de 30 millones de metros cúbicos, y con los trabajos que se debieran hacer, si esto se hubiera hecho bien al principio, cuando se creó este embalse, tendría una capacidad total de 60 millones de metros cúbicos y no habríamos tenido problema alguno en estos días. Me da la impresión que este es un problema de los años con poca lluvia nomás, y no se dan cuenta, y acá tiene que ver también la falta de voluntad política, y yo no le quiero echar la culpa a ningún gobierno en particular, pero me da la impresión que se hace el cálculo de cuánto me cuestan los trabajos, porque son obras millonarias, digamos, y la capacidad, digamos, que va a tener el mismo gobierno de inaugurar esas obras. Me molestaría mucho saber que esa es la decisión o ese es el razonamiento que han tenido algunos gobiernos para postergar trabajos de infraestructura, de mayor cantidad de embalse, para evitar que el 80% del agua se vaya a perder al mar, que es lo que está ocurriendo hoy día. Y lo último, el río Aconcagua está dividido por secciones. Algo se dijo por acá que existe abuso de parte de las primeras secciones. Eso es totalmente cierto. Se debiera avanzar en que los directorios que toman las decisiones fueran a nivel de todas las secciones integradas y no únicamente en lo que respecta a tu zona. Martín, quiero ligar un poco también, él es profesor, muchas cosas o muchos temas van bien ligados a la educación. Va por ahí, y de pasadita también que sean temas concretos o propuestas concretas.
propuesta concreta, y el tema de la educación es fundamental para los cambios vertiginosos de la sociedad, desde la educación preescolar hasta la última educación. Hoy día no es un derecho la educación, como tampoco es un derecho el agua. El tema es de fondo. Hay usurpación de agua y hoy día, mientras no sea un derecho, tenemos un conflicto. Pero para también ligar un poco con lo que tú preguntabas en el tema concreto, en Europa hace un tiempo atrás, desde el punto de vista geográfico, para solucionar el tema de la sequía, se aplicó una política de la construcción de embalses, justamente por un tema de solución para el tema de la sequía. Pero el tema del agua es mucho más de fondo. Como yo te reiteraba adelante, hay un tema que no es un derecho. Hoy día hay usurpación de agua en la región y en el distrito en particular. En Villa Alemana, efectivamente, hay una empresa que fue sancionada, una empresa de paisajismo. Hay un activista, defensor del agua, José Vallejo, y cuando estuvo Marcel Clot el 29 de junio, justamente se tocó el tema de la temática del agua y la usurpación, en que se hizo un comunicado en una empresa que trabaja para el municipio de Villa Alemana. Entonces aquí también tenemos dos parlamentarios que me gustaría también que se pusieran detrás de esa situación, porque hay gente que está involucrada. Y en el interior, en la Ligua, es realmente espantoso. ¿Cómo lo denunció un programa de televisión? Modatima también ha generado el tema de la usurpación de agua y sabemos con nombre y apellido quiénes son los que han usurpado. Entonces han aprovechado toda esta posibilidad y la gente común y corriente, el ciudadano común y corriente, como yo, como otro ciudadano y vecino, no te cortan el agua inmediatamente, y hoy día es un privilegio, como muchos privilegios en este país. Yo creo que la política de embalse es sumamente importante, pero tiene que ir ligada al tema de la educación. Si no educamos, hoy día no vamos a tener conciencia, no vamos a tener buenos ciudadanos. No estamos formando ciudadanos en el distrito, no estamos formando ciudadanos en los colegios de este país. Y mientras eso no ocurra, no existe una política real de fondo. Mira, de verdad vamos a seguir en esta discusión y de verdad vamos a seguir discutiendo, y los parlamentarios van a decir, bueno, yo voy a tratar de hacer esto. Preguntémosle a los parlamentarios. Marcelo Chile. Gracias, Fresia. Fresia, yo al contrario de lo que han opinado mis antecesores en el tema del agua, creo que en lo legislativo hay una enorme tarea que hacer, porque hay que cambiar el estatuto jurídico según el cual se administran los derechos de agua y el derecho de propiedad sobre el agua. Aquí han hablado de las 3 secciones, que la primera sección de la Concagua abusa. Bueno, el gran embalse de Puntilla del Viento no se ha construido por los intereses creados de los regantes de la primera sección. Y esto, mientras no sea un bien nacional de uso público efectivamente administrado por la sociedad a través de su organización política, que es el Estado, va a continuar igual y peor, porque la tendencia a que llueva menos y haya menos agua es creciente. De modo que aquí hay que hacer una alteración de fondo en los derechos de propiedad sobre el agua. Todo lo otro son soluciones puntuales. El embalse Los Aromos es el único embalse de la quinta región, 20 millones de metros cúbicos. ¿Sabe usted qué capacidad de embalse tiene la cuarta región de Coquimbo? 1.500 millones de metros cúbicos. En la quinta región no se ha podido construir nada. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad de los regantes de la primera sección se oponen. Hoy día Puntilla del Viento es prácticamente inviable. Viven más de 500 familias asentadas ahí, en el lugar que habría que inundar. Yo no sé cómo se podría lograr que ese sector fuera desalojado para reemplazar a las personas por agua. Yo a esta altura no estoy por reemplazar personas por nada. Así es que creo que la tarea de fondo en realidad es de carácter legislativo, tal como usted lo planteó. Las otras son cuestiones técnicas, que por dónde pasa el canal. Mire, los regantes de la tercera sección están detrás del embalse Catemu. Y tienen, todo estudiado, preparado, arreglado para que esto se pueda construir. Pero igual no va a resolver el problema de fondo. Va a resolver en parte los problemas de la tercera sección, le hace Quillota, Limache. Gracias a Marcelo Chilling. Vamos a hacer una pausa. Pueden seguir discutiendo todo lo que quieran, porque de vuelta de esta pausa en Decisión 2013 Diputados volvemos con este y otros temas. Bien, volvemos con Decisión 2013, diputados, a propósito de 6 candidatos
a la cámara baja que tenemos aquí en el estudio, y estaban hablando, escuchaba yo, ahora que estábamos en la pausa, de que todos piden perdón. Arturo Longton decía por acá, Arturo Esquella decía también hace algunos días, no a la discriminación de las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de eso ahora. Yo defino el orden, comenzamos con estas declaraciones que hizo Arturo Esquella a propósito de estos 40 años que se cumplen, de perdones casi todos los días, de estas reflexiones a 4 décadas del golpe militar. Más que a propósito de los 40 años, es a propósito de los últimos 20. Yo siento que sistemáticamente cuando se está trabajando una política pública se deja fuera a la familia de las Fuerzas Armadas, y eso creo que no es justo. Yo me refiero principalmente a eso cuando estoy hablando de que han sufrido una discriminación muy profunda. Y te lo dicen. Tú sabes que en la zona que nosotros representamos o que aspiramos a seguir representando, viven muchas personas, familias de las Fuerzas Armadas, muchos suboficiales que han servido una vida entera al país a través de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Y ellos te llegan a decir que no se sienten chilenos. No corresponde que demos espacio a que alguien llegue a pensar así. Independiente de lo que haya ocurrido en el pasado, que lamentablemente me da la impresión que en algunos casos ha inspirado el excluirlos de algunos beneficios sociales, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad con esos chilenos y que tenemos que empezarlos a incluir. Como por ejemplo, a mí me encantaría que ellos tuvieran un plan garantizado de salud. ¿Por qué las familias de las Fuerzas Armadas, tanto en servicio activo como en retiro, no tienen auge? Esas cosas tienen que empezar a cambiar. Me llama la atención, él habla de exclusión, pero resulta que la modernización del Estado, cuando la gente se le obligó a pasar a la AFP, resulta que las Fuerzas Armadas quedaron fuera de eso. Entonces, de eso también hay que hacerse cargo. Tú no puedes, yo creo, estoy de acuerdo quizás que puede haber existido discriminación, pero hay una discriminación flagrante que viene desde antes. Entonces, de eso hay que hacerse cargo. Hoy día la gente está jubilando con 150.000 pesos y tiene que trabajar 40 años para recibir 150.000 pesos de jubilación. Y hay gente que en la Fuerza Armada puede jubilar con 20 años. Entonces hay una transgresión constitucional, porque además en Chile dice, somos todos iguales ante la ley. Y ahí me gustaría que se hicieran cargo, porque resulta que aquí es muy fácil llegar y hacer un eslogan de campaña por sacar un poco de votos, porque es un distrito justamente que hay muchas personas de la Fuerza Armada, y yo tengo familia también que es de la Fuerza Armada, pero esto pasa por un tema país y un tema de fondo. Es más, la declaración de principio de los dos partidos, del partido del diputado acá, la UDI, dice, mira, es sumamente simple y uno puede revisar. Dice que ellos justifican como ineludible el pronunciamiento militar. Entonces también uno tiene que hacer el legado y los temas de fondo. Uno tiene que hacerse cargo y dicen que el golpe militar como una acción libertadora. Martín, entonces, quiero ir a los 40 años, porque a propósito de los perdones, ¿no? Y a propósito de algunas personas que han sido a lo mejor excluidas, como señala Arturo Esquella, Marcelo Chilling, él estuvo exiliado. ¿Hay algún otro tipo de a lo mejor discriminados en la sociedad chilena después de la dictadura, cree usted? O sea, en Chile hay mucha discriminación. Pero se lo pregunto enfocado, por ejemplo, a quienes estuvieron exiliados, a las Fuerzas Armadas, como señala Arturo Esquella. No, yo no concuerdo para nada con que las Fuerzas Armadas sean discriminadas. El que usted busque que haya justicia respecto de delitos de lesa humanidad no es una discriminación. Quiero recordarle que en Europa, en el mundo, en Israel, en Estados Unidos, se persigue hasta el día de hoy a quienes participaron del Holocausto. Y estamos hablando de 1935 a 1945, hace bastante tiempo atrás. Y el buscar justicia y buscar verdad no es discriminación. Ahora, si se trata de decir que ellos tienen unas condiciones materiales de existencia diferentes de los chilenos, tampoco es cierto. Ellos quedaron, como recordaba Martín, en el sistema de previsión por solidaridad y reparto, no de capitalización individual, el fracaso y el fraude de la AFP. Pero de lo que hay que hacerse cargo en este caso, de por qué se produce la apariencia de una situación de discriminación, es que Chile, el año 90, éramos 14 millones de personas, $3.000 per cápita. Hoy día somos, no según el censo, porque no hay, pero somos 17 millones aproximadamente, $18.000 per cápita. En ese entonces usted no podía sino mantener a los militares en las condiciones en que estaban. Hoy día, como el país es más rico, tal vez podemos revisar su situación y hacerlos parte de políticas sociales de las que quedaron excluidos porque tenían una situación mejor a la salida de la dictadura. ¿Y siente alguna vez que fue discriminado, por ejemplo, o aquellos exiliados como usted, o aquellos víctimas, a lo mejor también del régimen militar en su época? Bueno, yo pude regresar del exilio en 1984
y mi primera discriminación al volver se produjo 7 meses después, en que fui secuestrado por la CNI. Y estuve desde 1984 hasta 1989-90 sin trabajo. Yo, por ejemplo, AFP, previsión, olvídese. Pero de eso no hablan los que dicen que están discriminadas las fuerzas. No, si no estoy llorando, Martín. Estoy poniendo un ejemplo. Y de esas discriminaciones, claro, no se habla, no se menciona. Pero ahora por eso se lo preguntamos. Arturo Longton, en los perdones de los que hemos sido testigos en los últimos días, ¿son necesarios, cree usted? Yo creo que las conductas son siempre individuales y las consecuencias de ellas hay que responderlas también en forma individual. Y quienes tienen que pedir perdón tienen que hacerlo. ¿Quiénes cree? Yo creo que los que perdón? de alguna manera contribuyeron por su silencio o por su falta de acción a la violación de los derechos humanos. Quienes debiendo dictar justicia, como los ministros de las Cortes de Apelación y la Corte Los magistrados Suprema, ya lo hicieron. ¿Cree usted que la Corte lo Suprema estaba leyendo, debiese? no alcancé a leer, yo creo que sí. Pero no la Corte Suprema. Por eso, los magistrados. ¿Cree usted que la Corte Suprema los que fueron debiese? ministros y debieron haber a lo menos acogido algún recurso de protección, no acogieron ni uno. Durante 17 años, ningún recurso de protección. Entonces eso me parece grave. Y que se pida perdón hoy día me parece bien, y eso de alguna manera soluciona, de alguna manera alivia ciertas penas, ciertos dolores. Usted está en el pacto Nueva Mayoría, que está apoyando a Evelyn Matei. La nueva mayoría perdón. apoya a Michelle Bachelet. Hay una confusión, porque Toda la llevamos razón, y eso está, ya no sé, saben qué exacto. son. Nosotros no necesitamos Alianza. Bueno, Usted, ellos cooptado durante estos 23 años han estado de acuerdo en todas las políticas. Bien, entonces vamos uno tiene al que hacerse pacto, cargo también Martín. porque hay uno por omisión también. Vamos que son al responsables. pacto de Evelyn Hay Matei, alcaldes de la designados, Alianza. senadores. Finalmente ella dice que no va a pedir perdón, tenía 20 años, en fin, ya conocemos las palabras de Evelyn Matei. Usted incluso es de RN, dejó la política cuando ella triunfa aquí por este mismo distrito que usted competía. ¿Usted no tendría que pedir perdón por algo? O sea, que yo sepa que haya contribuido a provocar dolor a alguien que no sea parte de mi familia, por ser ciudadano de este país, no. Camilo Escalona lo pidió, sí, porque dijo que podría haber provocado división en el país. Bueno, lo más probable puede ser, pero yo creo que las culpas, reitero, son individuales. Aquí hay responsabilidades de bandos políticos, quienes eran de los partidos de centro-derecha en aquella época, los que eran de izquierda. Yo creo que el gran pecado, la gran falta que tuvo la clase política fue no haber tenido tolerancia e incapacidad de diálogo. Porque si hubiéramos dialogado, hubiéramos llegado a algún acuerdo, no hubiéramos tenido el desastre que tuvimos a partir del 11 de septiembre hacia adelante. Yo creo que como lección para los que estamos en la política y las futuras generaciones es tener esa capacidad de diálogo, de ponerse de acuerdo, de llegar a acuerdos respecto a algún tema determinado que tenga que ver con la convivencia de los chilenos y con el mejoramiento de su calidad de vida y su desarrollo. Y creo que estamos a las puertas a partir de marzo de ponernos a prueba, a ver si tenemos esa capacidad de diálogo. Daniel Verdecio es de la Democracia Cristiana, que también ha recibido hartas críticas en estos días porque dicen que fue finalmente uno de los partidos que sí apoyó el golpe en su minuto. Claramente, por lo menos yo del año 64 que ingresé, digamos, como niño, prácticamente como muchacho, nunca en ningún momento estuve a favor del golpe, jamás. Incluso cuando desfilábamos por las calles decíamos derrotar sí, porque estábamos protestando contra el UP, pero derrocar jamás. ¿Pero usted cree que parte de su partido sí? Sí, yo creo que quería? sí, y por eso hay que pedir perdón, porque no, el partido sí no tuvo una opción clara. Pero yo creo que al día de hoy hay muchas cosas más por las cuales pedir perdón. Y yo personalmente, que formé parte del gobierno en algún momento, sí tengo que pedir perdón por algo. Porque nosotros tenemos una salud que no es solamente por la mala gestión de este gobierno, que ha sido por un concepto equivocado respecto a cómo entregar estas prestaciones. Por ejemplo, aquí hay discriminación clara por personas, por edad, por sexo y por muchas cosas, por orientación sexual, etc. Si usted tiene 49 años, se puede operar de la vesícula por el auge. Si tiene 50, no puede operarse y es excluido y pasa a lista de espera con el riesgo grave de enfermarse de un cáncer.
Si usted tiene 40 años por otro lado y tiene una artrosis de cadera, no puede operarse discriminado por edad. En fin, nosotros hemos construido cosas que incluso pueden ser inconstitucionales a la luz de esta Constitución, porque tenemos que hacer una profunda revisión de lo que es la igualdad, de lo que es la equidad y de lo que es la construcción de un país donde haya pleno respeto para todos los derechos. Y yo concuerdo en que para la Fuerza Armada no es bueno todo. Yo atiendo a retirados de la Armada y claramente son discriminados. Yo no hago exclusión a nadie en este tema. Y yo le voy a decir una cosa. La construcción de una sociedad más justa requiere efectivamente el perdón y requiere el acercamiento a un proceso de integración en que todos los derechos sean realmente igualitarios. Uno tiende a excluir en forma inconsciente a veces. Y es un tema de cultura también, de país. Ashley, tú tienes 21 años, me imagino que el golpe de Estado lo ves de otra manera, no solamente no habías nacido, sino que naciste 20 años después. ¿Cómo lo ves? Desde mi punto de vista tiene una connotación bastante crítica. Ocurrieron cosas porque yo no puedo hablar de un conocimiento, porque no lo viví, lo leí. Yo hablo desde lo que yo leo, desde lo que me hablan mis compañeros. Tengo gente, hija de exonerados políticos, y la verdad es que uno se da cuenta que hay un daño interno que es realmente importante. La familia de los detenidos desaparecidos, ¿qué apoyo se les ha dado a esa gente? O sea, todos los años esa gente protesta, se les pide perdón, pero ¿qué apoyo se les ha dado? ¿Son importantes para ti los perdones? Para mí el perdón tiene validez cuando uno hace algo por enmendar lo que se hizo. Cuando uno hace algo, o sea, a esa gente, hay familias que quedaron devastadas, realmente devastadas con la desaparición de su integrante, hermanos, padres, hijos, o sea, de repente único hijo, los hijos tuvieron que irse al exilio. Hubo un daño provocado a la familia que nadie ha intentado reparar. No podemos seguir basándonos simplemente en pedir perdón si no vamos a hacer nada al respecto, porque de perdones no se vive. Yo no vivo del perdón que me dieron, así, oh no, es que lo siento mucho, no quise. Pero ¿qué pasa con esa familia? Que esa familia que quedó dividida, esa familia que no sabe dónde está esa persona que falta. O sea, ¿qué apoyo psicológico se le da? Arturo Esquella, ¿son importantes, cree usted, los perdones de autoridades políticas, de poderes del Estado? Entre que estén pidiendo perdón y que estén alimentando el odio, me quedo inmediatamente con lo primero. Ahora, tal como se decía, está, digamos, en el fuero interno de cada uno de los que pide perdón o los que está dispuesto a pedir perdón, el hacerlo o no. De repente como que no se entiende mucho si es que no va acompañado de algo concreto. Por lo que hice o no hice, suena como más un eslogan, más que en el fondo el verdaderamente estar sintiendo que se arrepienten de algo. El arrepentimiento es fundamental para pedir perdón. Y además también tener claro a quién uno le está pidiendo perdón, porque también como al aire no se entiende mucho. Martín quería... Sí, Frese, te decía que aportar. Desde el punto de vista histórico, y los análisis deben ser, desde que ninguna sociedad construye futuro si desconoce su pasado. Ninguna. Esa es la cosmovisión que debe existir. Pero es sumamente importante, porque aquí lo dijo, me parece, el presidente de la República, lo escuché, que hubo también responsables por omisión. ¿Ah? Y aquí cuando uno participó... Los cómplices pasivos, decía el mandatario. Yo quizás no podría pedir perdón, y también, como dicen algunos, es en el vacío, en lo concreto, es que de verdad aquí en Chile se intervino inconstitucionalmente, se atacó, se disparó, se ocupó las Fuerzas Armadas, se ocuparon los recursos públicos, los recursos fiscales, para atacar un símbolo de este país. Y eso es grave. Recuerda que en Alemania, 70 años que ocurrió el genocidio, y está tipificado en la Constitución de Alemania, los simbolismos, los gestos. Entonces hoy día es como sumamente fácil. Tenemos funcionarios públicos que tuvieron participación en el gobierno militar, independiente, que le hayan dado un cargo quizás de poca categoría, fueron designados mucho tiempo. Es más, me parece que aquí Arturo Lonton fue designado alcalde de la comuna de Quilpué. Bueno, tu papá trabajaba conmigo, así que sí, no te y parece. en ese tiempo, y también Claro. tuvimos gente que fue designada en otros cargos, ministros, y que hoy día están en reparticiones públicas. Mira, más allá que yo no estoy haciendo críticas personales, de verdad que yo creo que también hay que hacerse cargo de eso. Es como cuando yo trabajo, o yo me hago cargo de un trabajo, y a mí me dicen, ¿sabe, Martín, usted fue responsable de que un niño hoy día quedara fuera
de la sala de clase y esa es mi responsabilidad y me tengo que hacer cargo. Aquí, mira, más allá de pedir perdón, hay que hacerse cargo. Y la sociedad no ha sido capaz desde el punto de vista histórico. Te lo digo así, sumamente simple, porque hoy día Ashley delante mencionaba el tema de la educación cívica. Hoy día los planes y programas no están dirigidos a formar ciudadanos, no están dirigidos, no están orientados a realmente hacer una reflexión profunda. Entonces nos quedamos con eslogan, nos quedamos con que se fomenta el odio, se fomenta la rivalidad. De verdad, mira, yo no tuve problemas familiares de verdad de persecución, te lo digo honestamente, pero sí me di el tiempo de investigar, sí me di el tiempo de ir a la Biblioteca Nacional, a los archivos nacionales y ver cómo estaba en microfilm algunos diarios y otros diarios no están en microfilm. Entonces algunos diarios fueron quemados y uno cuando ve y analiza eso, esa revisión histórica, dice, este país... Una prensa te podía decir, salió el sol, y lo otro te decía, estuvo en oscuridad. Voy Entonces, a tomar yo una creo de que eso es tus sumamente frases, importante. Martín, cuando habla de eslogan y la educación gratuita. Muy cortito para hablar un poquito de educación y saber cuál es la propuesta que ustedes respaldan, más allá de los candidatos presidenciales que van a apoyar también en noviembre próximo. Marcelo Chilling, educación gratuita. Sí, por cierto. ¿Para todos? Para todos. Es un derecho social, le pertenece a todas las personas. ¿Para los ricos también? Nosotros a los ricos, Fresia, no le pedimos que paguen la educación de sus hijos, lo que le pedimos es que paguen los impuestos. Y por eso vamos a acompañar la reforma educacional de una reforma tributaria. Hoy día hay muchas maneras de hacer que la educación para los ricos sea gratis. Hay padres que con sus hijos forman sociedades educativas, gastan, invierten en la educación de los hijos, descuentan de impuestos, balance cero. Nosotros no queremos que paguen la educación de sus hijos, paguen los impuestos. Arturo Longton. Bueno, no es fácil contestarlo, pero yo estoy por educación gratuita para aquellos que no pueden pagar su educación. Y el rol del Estado juega un papel preponderante. O sea, acoja a aquellas personas, a aquellos alumnos que quieren estudiar y que deben estudiar para su propio beneficio. Pero me cuesta pensar de que una educación gratuita para todos, incluidos los ricos, o sea, no tiene sentido. Y por otro lado, que exista también la posibilidad de elegir colegio, porque si son todos fiscales, porque no hay ningún sostenedor dando educación gratis, no va a haber posibilidad. No van a desaparecer los colegios particulares subvencionados. Los particulares siempre han existido. Bueno, si me dejan terminar, no habría posibilidad de elegir colegio, entonces eso me parece mal. Claramente educación gratuita para todos por una convicción personal. Yo estudié en el Liceo Fiscal de Villa Alemana. Mis compañeros de curso fueron el doctor Ramón García, el doctor el economista y el hijo verdurero. Y éramos un tejido que se construye. Yo creo que hay un tema conceptual muy profundo en esto. Cuando la educación pública es de calidad y para todos, no cabe duda de que se mejora el tejido social integralmente. Sí, eso justo le iba a preguntar, porque si ahora fuera tan ideal, entonces todos querrían estudiar en la educación pública también en el colegio, porque finalmente es un círculo vicioso, Martín. Ferencia, hay que recordar que la educación es un derecho humano, como muchos en Chile que no se cumplen. La educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, las jubilaciones y la comunicación. ¿Educación gratuita para todos? Por supuesto, la educación es un los más derecho ricos también. y tiene que ser. Los más ricos tienen que pagar lo que corresponde. O sea, no educación gratuita para todos. O sea, tienen que pagar los impuestos que corresponde. Aquí en Chile, la persona que gana el sueldo mínimo paga mucho más impuestos que el tipo que tiene una gran empresa. O sea, yo si voy a cargar combustible o yo voy a comprar el pan, pago mucho más impuestos cuando me subo a la micro que el otro. Entonces es ridículo. Realmente aquí cuando tenemos que analizar de fondo, este tecnicismo de decir que la gente tiene que elegir. La verdad que la gente no elige. Porque cuando quiere elegir, resulta que le dicen, ¿cuánto es su subvención? ¿Cuánto tiene que pagar? 40.000, otro 30.000. Entonces, de verdad que no elige. No elige el colegio donde quiere ir. Y estos colegios particulares subvencionados son híbridos porque son semifiscales, trabajan con recursos públicos, pero resulta que operan como privados. Entonces, realmente tú tienes una contradicción. O sea, ocupar los recursos públicos para construir un edificio que después es de un privado. No le queda absolutamente nada a la comunidad. Cuando quiera ese privado, vende el edificio, se va a China, se va a donde quiera, a recorrer el mundo, a las Islas Vírgenes quizás, pero eso es lo que sucede. Entonces yo creo que eso es importante. Es muy importante definirse bien, porque al final lo que estamos haciendo acá es demostrar lo que pensamos para que las personas puedan decidir. En ese contexto, primero, educación preescolar.
fundamental lo que se está haciendo. Entiendo que con la llegada de la ministra de Educación, cuando asume ella, pone el acento particularmente en lo que es la cobertura de la educación preescolar, incluso hasta con una reforma constitucional que lo hace obligatorio, el kinder. Segundo, en materia de educación, llamémoslo escolar, vamos a defender con toda la fuerza los colegios particulares subvencionados. Yo creo que acá, independiente de quienes administran, lo que tenemos que buscar es la calidad en la educación. Y si es que los que administran son particulares, encantado. ¿Y la ojalá que educación pongan... gratuita universal? ¿Qué es la pregunta? Estoy ¿no? hablando de escolaridad. Sí. Y nos vamos a pasar a educación superior, y por cierto que yo no le financiaría la los carrera maestros. a las personas que tienen los recursos por su propia cuenta, en ningún caso. Sí. Se las financian solo. Con todos los recursos yo que no tienen. concuerdo. Yo Así creo que la da lo mismo si educación es cora- debe ser gratuita, de calidad y al servicio del pueblo. Hoy tenemos una educación que no se basa en las necesidades de las personas. Tenemos una educación que no abarca lo que necesita abarcar. Tenemos una unidad educativa que nos prepara para ir a la universidad, para endeudarnos a 30 años y la verdad es que salir y no salir a trabajar, salir a pagar. O sea, ¿y en qué momento de tu vida tú comienzas realmente a realizarte sin tener la soga al cuello? Yo iba a pagar mi matrícula, mi arancel y veo compañeros suplicando que por favor un tiempo más para pagar el arancel del año pasado. Por favor, déjeme pagar la matrícula. Eso hace que a uno le dé vergüenza ir a pagar. A mí me da vergüenza ir a pagar. Ashley, Una pequeña precisión sobre el destino de la educación particular subvencionada. Esos colegios no van a desaparecer, salvo que sus dueños decidan desistirse de continuar en la labor educativa. Lo que sí se va a acabar es el copago y va a ser reemplazado por aporte fiscal progresivamente, previo cumplimiento de requisitos por parte de estos establecimientos, de calidad, para asegurar lo que dice Ashley, y sobre todo que dan garantías de inclusión y de integración, y no como ocurre hoy día, que el sistema escolar se ha convertido en un factor de segregación, de separación y de a discriminaciones ver, de la vamos a sociedad. darle el paso a Daniel, porque Martín... El problema es que la construcción del modelo de educación genera inequidad per se. Nosotros hemos creado un modelo que genera la siguiente inequidad: educación, ¿no es cierto?, municipalizada, de baja calidad, educación subvencionada de calidad intermedia y privada de mayor calidad. Y eso es la génesis de la inequidad en educación en nuestro país. O sea, esta construcción está mal. Hay que cambiarla. Bien, vamos ahora, van a poder hablar 30 segundos, que es lo que todo candidato quiere, que le den 30 segundos para decir finalmente lo que quieren proponer, quieren dar a conocer a su electorado. Para eso tienen 30 segundos libres y, bueno, ya saben los turnos. Primero es Ashley Venegas, candidata independiente. Bueno, gracias. La verdad, el llamado que yo quiero hacer es primero a tomar conciencia de los recursos naturales, son importantes. Es importante nacionalizar el cobre, el litio, recuperar el agua. Es vital que nuestra sociedad empiece a solventarse por sí misma. Los españoles no tienen ninguna diferencia con nosotros, somos personas, todos podemos administrar nuestros propios recursos. Chile ya puede. Y en segundo lugar, en vísperas de estos 40 años yo le mando un saludo muy afectuoso y sentido a todas las familiares de los detenidos desaparecidos. Bien, muchas gracias, Ashley. Eso. 30 segundos, vamos a ser muy respetuosos con eso. Yo les voy a estar avisando cuando los cumplan. Daniel Verdesi, de la Democracia Cristiana. Un cariñoso y afectuoso saludo a todos mis compañeros de curso del Liceo de Villa Alemana, a todos mis pacientes, a toda la gente que me conoce, que sabe que yo soy un ciudadano absolutamente del Distrito 12 desde el año 1954, con eso estoy diciendo la edad. Este afectuoso saludo involucra mi compromiso de servicio, que ha sido permanente, y para llevar a cabo todas las políticas públicas de la presidenta Bachelet y para también cumplir con las aspiraciones y los sueños de mis vecinos. Arturo Longton, de Renovación Nacional. Bueno, decir en primer lugar que bueno, yo soy limachino, que es parte del distrito que yo represento, esa es mi tierra, que he desempeñado varios cargos públicos, fui gobernador, fui alcalde, fui diputado y tengo experiencia vasta y he hecho bien mi pega. Y esa experiencia es la que quiero volcar nuevamente en la Cámara de Diputados con más madurez. Quiero también decir que hemos hecho mucho terreno, mucha calle,
Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado, a los dirigentes sociales, deportivos, juventud. Estamos haciendo una campaña alegre, entretenida, con mucha frecuencia, digamos, en las visitas y en la experiencia. Marcelo Chilín. Yo quiero invitar a los ciudadanos de Marga Marga a apoyar a Michelle Bachelet el 17 de noviembre. Necesitamos cambiar la Constitución y hacer que en ella prevalezcan los derechos de las personas por sobre el derecho de las cosas. Necesitamos ponerla al derecho. Hoy día está al revés. Necesitamos educación gratuita, universal y de calidad. Para ello, la reforma tributaria que propone Michelle Bachelet. Y finalmente, en la provincia necesitamos un liderazgo que recupere la idea asociativa que estuvo detrás de la provincia del Marga Marga y que se perdió en el curso de este gobierno. Martín Ristenpark, del Partido Humanista. Mi mensaje va dirigido al ciudadano común y corriente que día a día vive asfixiado en este sistema que oprime. Tenemos un proyecto político que se llama Todos a la Moneda, encabezado por Marcel Clot, candidato presidencial, Martín Ristenpark, candidato a diputado, y una lista de cores: Gregorio Gutiérrez, Leila Astorga, Lucas Briones y José Vallejo. Lo invitamos. Este país queremos una sociedad de derecho y no de negocio. Así que no se equivoque. Todos a la Moneda, Martín Ristenpark, diputado. Arturo Esquella, de la UDI. Yo bien concreto quiero hacer un llamado a propósito de los días sensibles que se están viviendo. Quiero hacer un llamado a todas las personas que tienen la opción de dejar la violencia atrás. Hemos visto la violencia que se ha generado en las múltiples marchas que se han dado en el país, y yo creo que es fundamental reflexionar y restarse a el acto violento. Yo creo que es fundamental que incluso los padres de personas que participan en estos actos conversen con sus hijos y les pidan que colaboren en esta sociedad que todos la queremos en paz. Bien, muchas gracias a Arturo y a todos por habernos acompañado, y a ustedes también en sus casas. Muchas gracias por acompañarnos en esta Decisión 2013 Diputados, que los vamos a estar acompañando durante todos los fines de semana, sábados y domingos. Que estén muy bien. Hasta pronto.